Soy una celebridad masculina con muchas noticias negativas circulando. Los internautas dicen que manipulé mi camino hasta la cima y que tengo una vida privada promiscua. Mis familiares dicen que tengo celos de nuestro hijo adoptivo y que hago todo lo posible por hacerle daño. Mis amigos dicen que soy hipócrita y que no merezco una amistad cercana. Incluso mi prometido piensa que no soy tan generoso, decente, amable y sencillo como mi hermano. Dado que es así, me voy de tu mundo. No debería dejarme definir ni influenciar por nadie. 1. La habitación del hospital estaba impregnada de un ligero olor a desinfectante. Después de despertar, no dejaba de mirar mi teléfono, pero en todo ese tiempo, nadie había llamado para preguntar por mí. Hasta que llamó mi agente. En cuanto respondí, me reprendió. Carlos, ¿estás loco? Te caíste del caballo a propósito para ganar publicidad. Ahora el director San quiere reemplazarte. ¿Qué quieres que haga? Hice una pausa. ¿Crees que me caí a propósito? El caballo había perdido el control de repente. ¿Qué más? ¿No te molesta que Juan te haya robado el papel principal? Su voz aún rebosaba ira. ¿No lo ves? Los dos nos apellidamos Rodríguez, y él es el hijo mayor de la familia Rodríguez. ¿Quién te crees que eres? No dije nada, escuchando a mi agente continuar, has ofendido a la familia Rodríguez. La empresa no te protegerá. Tendrás que arreglártelas solo. Era un plan para aislarme. Familia Rodríguez, qué irónico. Bajé la mirada y dije al cabo de un momento, olvídalo, rescindamos el contrato. Mi agente se burló, ¿despedir? ¿Puedes pagar la multa? Eso no es asunto tuyo. Tras decir despedir, sentí una oleada de confianza y colgué el teléfono. Luego me quedé mirando el teléfono con la mirada perdida. Mi accidente a caballo se había convertido en tendencia, pero la mayoría de las críticas eran negativas. No sé si el equipo no quería asumir la responsabilidad, pero nadie cree que mi caída fuera accidental. Mis padres finalmente llamaron. Antes de contestar, aún tenía una pizca de esperanza. Hasta que escuché las primeras palabras de mi madre, Carlos, te caíste del caballo a propósito hoy. Aunque mi esperanza se desvanecía poco a poco, todavía sentía un escalofrío en el corazón. Mamá, no me preguntarás si estoy gravemente herida, pregunté. Antes de que pudiera responder, la voz de un hombre de mediana edad se escuchó a un lado. Si me caí a propósito, ¿qué tan grave puede ser? ¿Lo hiciste para presionar al equipo para que te diera el papel principal? Me reí. Mi papá también conocía la palabra regresar. No dije nada, pero él seguía intentando sermonearme con rectitud. ¿Qué papel quieres que tu familia no te pueda dar? ¿Por qué tienes que pelear con Juan? No sabes lo mucho que significa este papel para él. Así que estaba tan decepcionada que ni siquiera tuve fuerzas para discutir. No sabían que este papel era mi última oportunidad de cambiar las cosas. Mamá, papá, dije, intentando mantener la voz tranquila, deberían cuidarse. Dicho esto, colgué. Probablemente no se dieron cuenta de que los estaba llamando para despedirme, así que no me devolvieron la llamada. Recordé haber regresado a la familia Rodríguez a los 12 años. Juan vestía de principito, mientras que yo era de piel oscura. Al entrar por primera vez en la mansión, mis ojos se llenaron de inferioridad. Cuando Juan me llamaba dulcemente hermano, instintivamente lo defendía. Cuando se metía en problemas, no me importaba asumir la culpa. Pero después, me di cuenta de que mis padres ya me habían definido como un mentiroso empedernido, celoso e incluso alguien con mal comportamiento. Y mis amigos, a su vez, se hicieron amigos de Juan. Incluso Miguel, mi prometido, se hizo amigo de Juan. En realidad, no fui un niño adoptado por error. Siempre había sido hijo de la familia Rodríguez. Solo que, poco después de nacer, un amigo le presentó a mi padre a una adivina que predijo que mi horóscopo traería mala suerte a la familia Rodríguez, y su predicción fue bastante convincente. El negocio de la familia Rodríguez estaba pasando por problemas en esa época, y mi padre lo creyó. Siguieron el consejo de la adivina y me enviaron al campo. También adoptaron a un niño de un orfanato cuyo horóscopo era favorable para la familia Rodríguez, Juan. Curiosamente, desde que me enviaron lejos y Juan fue adoptado, el negocio de la familia Rodríguez despegó. Mi madre probablemente se resistía a separarse de mí, el niño que había gestado durante 10 meses. Desde que recuerdo, he visto a una mujer en la entrada del pueblo observándome desde lejos. Pero Juan ya era un bebé cuando lo trajeron a casa. Fue criado por mis padres. La adivina dijo que era auspicioso, y solo la familia Rodríguez lo era.
Mi madre se volvió cada vez más devota de él. Yo solía pensar lo mismo. Hasta que Juan, con esa cara de inocente, echó leña al fuego contra mis padres, ya no pude ser su amiga. No me gustaba. Más tarde, entré en la industria del entretenimiento. Quería ser cantante, pero mi agencia dijo que tenía buen físico y que era apto para la actuación, y que podía cantar si quería. Interpreté algunos papeles y cautivé a la gente. Poco después, Juan también entró en la industria del entretenimiento. Se promocionó como el hijo mayor de la familia Rodríguez. Sus padres dijeron que su destino estaba estrechamente ligado a la familia Rodríguez. No pude revelar mi identidad ni que Juan no era su hijo biológico. No me importó, pero poco después, salieron a la luz muchas noticias negativas sobre mí, incluyendo acusaciones de financiación, poca actuación y falta de respeto. Mi agencia dijo que, aunque fuera popular, lo era, y que no se molestarían en aclarar la situación. Con tantas noticias negativas, tanto verdaderas como falsas, la gente solo cree lo que quiere ver, sea verdad o no. No podía explicar si seguía lleno de celos y resentimiento, pero estaba definitivamente agotado. En el interminable desgaste emocional, visité a un terapeuta muchas veces, incapaz de encontrar el propósito de mi existencia. Si no me amabas, ¿por qué me trajiste al mundo? Si no era importante, ¿por qué me aceptaste de nuevo? El médico insistió repetidamente en que necesitaba un cambio de aires. Antes de irme, tenía algunos asuntos que resolver y quería volver a ver a alguien. Mis lesiones no eran graves, pero desde luego no podía seguir filmando. Es normal que el equipo cambie de reparto. Pero desde que fui al hospital, nadie ha venido a verme. Miguel me contactó por teléfono 2 días después. Debía estar cansado incluso de mirarme. La voz fría de Miguel se escuchó: Carlos, ¿te sientes mejor? Hice una pausa, preparándome mentalmente antes de hablar. Miguel, ¿podemos vernos pronto? Perdona, Carlos, últimamente he estado ocupado, quizás. Antes de que terminara, oí la voz de Juan: Miguel, ¿por qué me visitas en el set? No sé por qué, pero en ese momento me dieron ganas de reír. No tenía tiempo para verme, pero sí podía visitar a Juan en el set. Miguel, terminemos nuestro compromiso ya. Si la familia Rodríguez y la familia García deben casarse, Juan también está dispuesto. Carlos, ¿de qué estás hablando?, dijo molesto. Te lo diré cuando termine. No quise oír más y colgué. Después de eso, contraté a una cuidadora, que me cuidó durante unos días. Mi pie ya puede caminar con normalidad, y mientras no haga ejercicio extenuante, no hay problema. Fui a la empresa a negociar el despido y usé la mayoría de mis ahorros para pagar la multa. Quizás al darse cuenta de que ya no valía nada, la empresa me despidió sin dudarlo. Al irme, me sentí limpio. Había discutido con mi familia, y para que cediera, mis padres bloquearon todas mis tarjetas de crédito. La verdad es que fue bastante bueno. Tiré la tarjeta SIM que había usado durante más de una década y cancelé todas las cuentas públicas en redes sociales registradas a nombre de Carlos. Salí de la ciudad en paz. No supe el día en que me convertí en tendencia, y estaban confundidos sobre el paradero de Carlos. Me habían regañado durante años, pero ahora que había borrado mis cuentas, no tenían a quién recurrir. No fue hasta varios meses después que volví a usar Internet. Fui a un lugar donde nadie me conocía. Era un pueblo remoto y subdesarrollado. El Internet no era muy rápido. De hecho, me había estado preparando un tiempo antes de mudarme. Compré una casa aquí, la renové, compré todo lo necesario y contraté a alguien para que se mudara. Los precios de las casas aquí son muy bajos. La mudanza transcurrió sin problemas. Por fin tenía una vida tranquila. No había ruido. Los aldeanos sentían curiosidad por mí, una forastera, pero generalmente me ignoraban, y no me gustaba salir. El pueblo está habitado principalmente por ancianos y niños, la mayoría de los cuales no prestan atención a las noticias de entretenimiento. Mi casa está en una zona remota del pueblo, así que no pasa mucha gente entre semana. Podía concentrarme en mi jardín y en componer canciones. Después de regresar a Familia Rodríguez, estudié música durante un tiempo. Dados los recursos económicos de Familia Rodríguez, están dispuestos a invertir en la formación artística de sus hijos. Por desgracia, Juan rompió mi piano accidentalmente hace unos años, y nunca he encontrado otro que me guste. En la casa donde vivo ahora, hay un piano con incrustaciones de rosas rojas. Lo mandé a hacer a medida en Italia y lo terminé a principios de este año. Puedo escribir y cantar canciones aquí con total tranquilidad, y de vez en cuando voy al mercado con las señoras del pueblo y decoro mi jardín.
He plantado muchas flores y he reservado un huerto para verduras. Los aldeanos que conozco mejor no lo entienden. Me dicen en su dialecto local que plantar estas cosas es inútil y que prefiero pedir más verduras. Simplemente sonrío y no digo nada. Tengo una cámara y he documentado la transformación de mi jardín. Con esta profunda paz espiritual, siento cierta satisfacción e incluso dejé de tomar medicamentos. Tengo un calendario de papel en casa, del que arranco una página cada día. Hace tiempo que no uso mucho mi nuevo teléfono. 3. Después de unos 5 meses así, abrí una nueva cuenta en línea. La popularidad de Carlos en línea está disminuyendo. De vez en cuando, alguien lo menciona, pero es inofensivo. A veces me presionan para que vea estos temas. Por ejemplo, les interesa saber por qué Carlos se retiró de la industria del entretenimiento y si realmente se vio obligado a irse por haber ofendido a alguien. No tengo una identificación personal, solo un nombre común. Me llamo Gumin. Mi primera pieza fue una canción que toqué y canté. La escribí hace mucho tiempo y compuse la música recientemente. Después de grabarla, aprendí a editar el vídeo, combinando el audio y el vídeo, y finalmente lo armé en una sola pieza, que publiqué en mi nueva cuenta. Después de publicarla, dejé de administrarla, la cuenta estaba ahí para mantener registros. Nunca he cantado en público, y cantar y hablar pueden ser muy diferentes, así que no tuve que preocuparme porque se revelara mi identidad. Luego, miré mi patio y simplemente creé otra cuenta para compartir sobre su desarrollo. Al principio, mis piezas musicales no causaron mucho revuelo, ocasionalmente recibían cientos de visitas. Me llevó varios días retocar una sola pieza ya hecha. No se me da bien editar, así que mis cortes son bastante rudimentarios. Mientras el sonido y el acompañamiento estén bien, estoy bien. No esperaba que mi trabajo se volviera viral. Cuando publiqué mi tercer vídeo, un día aparecieron un montón de mensajes. Los me gusta, los comentarios y las publicaciones subieron a más de 99. Los comentarios en la sección de comentarios elogiaban mi voz y la canción, y las publicaciones y los mensajes privados me resultaron desconocidos. Me temblaron los dedos y vi algunos mensajes privados de empresas de entretenimiento. Me preguntaban si tenía contrato con alguna plataforma, si me interesaba convertirme en transmisor en vivo, si la canción era mi obra original y si podía licenciar o comprar los derechos de autor. Los miré un rato y luego dejé el teléfono. Ya no me molestaba en hacer clic en los puntos rojos. Entiendo el tráfico, si no presto atención, acabará desapareciendo. Pero olvidé que a veces el tráfico puede ser irrazonable. Quizás antes tuve mala suerte y ahora lo estoy compensando. Pero, obviamente, ya no lo necesito. Incluso con mis necesidades materiales reducidas al mínimo, mis ahorros actuales me dan para mucho tiempo. Alguien incluso me preguntó por mensajes privados si quería vender mi cuenta. Para entonces, ya había publicado mi quinto trabajo y mis seguidores superaban las 5 cifras. No era mucho, la verdad, ni siquiera tantos como mis antiguos detractores. Pero a veces me preguntaba si quienes decían que les gustaba eran los mismos que me regañaban. Mi otra cuenta, obviamente, tenía un tráfico promedio, pero de vez en cuando publicaba vídeos míos jugueteando con flores y plantas. Solía administrar más esta cuenta. A veces la gente me preguntaba qué flores cultivaba, dónde compraba mis herramientas e incluso me pedían enlaces. Respondía siempre que los veía. Quería filmar una comparación del antes y el después de la renovación de mi patio, así que grababa a diario y aprendía edición. Estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para pensar en nada más. Sabía que después de casi 6 meses desapareciendo sin decir palabra, la gente de familia Rodríguez sin duda me buscaría. Pero para ellos, yo no era tan importante, así que probablemente se darían por vencidos si no me encontraban. Juan quería todo lo que familia Rodríguez tenía, así que era un buen hijo. No sé dónde está mi viejo teléfono ahora. Creo que se me cayó sin querer mientras limpiaba y se volvió inservible, así que lo tiré. 4. Pensé que la vida podría seguir así durante un buen tiempo. Hasta que un día, vi una cuenta conocida en mis mensajes privados entre bastidores. Habían pasado casi 8 meses desde que volví a ser amateur y había lanzado casi 10 canciones. Mis seguidores en la plataforma alcanzaban cientos de miles. No sé qué estaban pensando. Mis canciones eran muy populares y mi popularidad crecía. Como no estaban disponibles en otras plataformas y las lancé tan rápido, algunos sospechaban que tenía un estudio detrás. No sabían que cuando me sentía feliz y tranquilo, mi creatividad estaba a tope. A veces, mientras estaba en la cama, me llegaba la inspiración y me levantaba a escribir la letra.
Vi una cuenta oficial en mis mensajes privados entre bastidores. Era del equipo en el que trabajé antes de jubilarme y del equipo donde Juan era el protagonista masculino. Quieren comprar los derechos de una de mis canciones para usarla como tema principal de una serie de televisión. No. Leí el mensaje, pero no respondí. Un día después, la misma cuenta me volvió a escribir, incluso mencionando un precio. No era ni muy alto ni muy bajo, así que supongo que me dejaron margen para subirlo. Seguía sin querer responder. Durante los 2 días siguientes, la misma cuenta me siguió escribiendo, subiendo el precio cada vez más, pero no cedí. Al mismo tiempo, vi otro mensaje privado de otra persona al fondo. Sin convencerme, hice clic y revisé su perfil. Era la persona. Era un cantante popular. Habíamos trabajado juntos antes, pero nuestra relación no era muy buena. Probablemente tenía algún prejuicio contra mí. Era frío conmigo, tanto abierta como disimuladamente. Pero era una persona con talento, así que probablemente menospreciaba a todos. Me preguntó si todas mis canciones eran originales y se ofreció a pagar los derechos de autor y cantar una de ellas. También quería que le escribiera una canción. Seguía sin responder. La razón era simple, no le caía bien, y a mí tampoco. Quizás al darse cuenta de que no los había leído ni respondido, él, al igual que el equipo, envió más mensajes. Más de una docena. Su lenguaje parecía bastante modesto, diferente a todo lo que había visto antes. Pero ni siquiera me molesté en hacer clic en ellos. Incluso actualizó una nueva obra. 5. Después de pasar tanto tiempo en el pueblo, de vez en cuando salgo. El pueblo está habitado principalmente por ancianos y niños, y la mayoría de los jóvenes y de mediana edad trabajan fuera. De vez en cuando, voy a alguna casa y ayudo a cargar algo. Hoy, al pasar por una casa del pueblo, oí llantos desde dentro. La gente del pueblo no tiene la costumbre de cerrar las puertas. Miré dentro y vi que era la esposa de Chen llorando. Estaba criando a un par de hijos sola en casa mientras su esposo trabajaba fuera. Había un vecino cerca, así que me acerqué y le pregunté, y me miraron con compasión. Su hija enfermó en la escuela hace unos días y la enviaron al hospital. Le diagnosticaron insuficiencia renal. La cirugía costaría al menos cientos de miles de yuanes, ¿y cómo podría su familia permitírselo? Es una buena estudiante, qué lástima. Ni hablar de si la familia tiene dinero. Incluso si lo tuviera, no necesariamente podrían conseguir un riñón. Pero sin dinero, todo es inútil. La pareja se hizo pruebas de compatibilidad, pero no fue compatible. Su hijo solo tiene 10 años, que no es necesariamente la edad adecuada para la donación. Hay algunos familiares dispuestos a hacerse pruebas de compatibilidad, pero ninguno de ellos es compatible actualmente. Si no se realiza el trasplante, la vida de la niña podría arruinarse. La señora Chen lloró desconsoladamente, y su hijo también. Pero ni siquiera el pueblo entero pudo reunir el dinero, y mucho menos si estaban dispuestos. Este lugar es tan pobre. La casa donde vivo es una de las pocas del pueblo con aire acondicionado. Probablemente ahora me consideren rico. Me quedé en la puerta un momento, pensando en el dinero que me quedaba. Cientos de miles. Nunca pensé que realmente tendría que preocuparme por el dinero. De vuelta en casa, me senté en una silla y pensé un buen rato. Finalmente, saqué mi teléfono y respondí al mensaje de Luis en la plataforma: «Hola, ¿podemos hablar de una colaboración?» ¿No quería que escribiera una canción? Solo intentaba aprovecharse de él. No sé si estuvo pegado al teléfono todo el día, pero a los pocos segundos de mi mensaje, respondió inmediatamente. «Hola, señor Gumin. Gracias por su respuesta. Aquí tiene la información de contacto de mi estudio. ¿Podría agregarme, por favor?» Agregué el estudio como amigo y me aceptaron poco después. Tras añadir la información de contacto, el estudio de Luis creó rápidamente un chat grupal, presumiblemente formado por el personal y Luis. Empezamos a hablar de colaborar. Sabía el precio actual de mercado para componer canciones y les ofrecí un precio prácticamente igual al de los artistas populares. Era un poco alto, pero como necesitaba el dinero urgentemente, lo aproveché sin dudarlo. A Luis probablemente le gustó mucho, no regateó. Por supuesto, no podía revelar mi identidad y no acepté ninguna de las negociaciones que el estudio de Luis me había solicitado. La tarjeta utilizada para transferir el dinero era la de la cuñada de Chen. Los funcionarios del pueblo estaban dispuestos a cooperar, alegando que era una donación de un forastero bondadoso. El estudio de Luis probablemente dudaba de mi identidad, al fin y al cabo, no revelaría nada,
lo que me haría parecer más un estafador. Enviaron el depósito inicial. Escribí la canción a toda prisa según sus requisitos. La entregaron en pocos días. Probablemente no esperaban que fuera tan rápido, temiendo que hubiera plagiado la letra y la música de alguien más. Pero a Luis le encantó. Le gustaba mucho mi trabajo. Más tarde, incluso añadió en secreto mi información de contacto desde su cuenta privada, llamándome profesor todos los días. No tengo ni idea de qué trama. Pedir canciones es fácil, solo paga. No tiene sentido intentar congraciarse conmigo. Aunque ahora no tengo muchas necesidades económicas, la experiencia de la esposa de Chen me ha servido de recordatorio. Si mi equipo se estropea o me enfermo, seguiré necesitando dinero. Aunque no necesite dinero, siempre habrá alguien que sí. No quiero ver a alguien necesitado y estar sin Blanca. Verás, incluso en las montañas y los bosques más profundos, todavía hay lugares donde se necesita dinero. 6. Luis Studio es bastante rico. Son muy generosos con su dinero. Hacía mucho que no me estafaban tanto. Cuando Luis lanzó su nueva canción, probablemente sabía que solo tenía cuenta en una red social, así que la publicó allí y me etiquetó, invitándome a reseñarla. Hice clic y vi el texto grande en la portada. Letra, anónimo. Composición, anónimo. Voz, Luis. Parecía temeroso de que nadie supiera que era la primera persona en línea en hacer algo así. Los internautas estaban sorprendentemente concentrados. La mitad elogiaba la canción, mientras que la otra mitad felicitaba a Luis por ser la primera persona afortunada en línea en recibir el favor de Woman Teacher. Parecía bastante halagado. Incluso publicó un estado. Me pregunto si alguna vez podrá sonreír de nuevo cuando descubra quién soy. De hecho, bastante gente me ha escrito en privado entre bastidores. Después de Luis, también he empezado a contactar con otros clientes. Es realmente refrescante estar conectado online. La mayoría de los clientes son amables, pero puedo rechazar a los que no lo son. No tengo que preocuparme por los sentimientos de nadie. Claro que hay comentarios de odio, Internet siempre está lleno de trolls. Alguien a quien ignoraba antes empezó a causar problemas online, y un montón de comentarios de odio inundaron la sección de comentarios y mis mensajes privados. Pero la diferencia es que parece que tengo una enorme base de fans que lucha por mí. Luis incluso respondió directamente a mis detractores en su cuenta real. Parece ser fan mío. Es una persona bastante peculiar. Todavía no he respondido a sus gustos o disgustos. Un estado emocional más tranquilo me sienta mejor. 7. La vida de Juan va bastante bien. Pensé que Miguel se comprometería con él después de que me fuera, pero todavía no he visto ninguna noticia concreta online. No sé si es solo un rumor, pero definitivamente lo están exagerando. La cirugía de la hija de la señora Chen fue exitosa y ahora está de baja escolar para recuperarse. Tiene suerte de haber encontrado un donante de riñón. El dinero que queda en la tarjeta permitirá que la niña se recupere bien. El camino para salir del pueblo es muy difícil de transitar, así que hablé con el jefe del pueblo y conseguí una donación para pavimentarlo. Mi pequeño jardín por fin está tomando forma. Las flores que planté están floreciendo, y las rosas blancas y rosadas trepan por la cerca. A los niños del pueblo les ha encantado mi pequeño jardín, a menudo corren a mirarlo. No son muy ruidosos, así que los dejo entrar a jugar. Probablemente sus padres les han advertido que no toquen mis cosas. Porque el pueblo está construyendo una carretera. Aunque mi motivación egoísta era mi propia conveniencia, es muy importante para el pueblo, y ahora los aldeanos me tratan muy bien. El niño era bastante reservado cuando llegó a mi casa, pero poco a poco se fue relajando. Últimamente ha hecho buen tiempo, así que le pedí a alguien que sacara el piano, pusiera un dosel y me senté en el patio a tocar. Cuando empezó el piano, todo a mi alrededor pareció detenerse. Estaba perdido en mi propio mundo, con las yemas de los dedos presionando las teclas. El sonido era suave y silencioso. La pieza que toqué era en realidad una pieza introductoria para piano, Boda en un sueño, que me encantaba desde hacía tiempo. Al terminar, oí movimiento detrás de mí. Hacía poco, había dejado la puerta del patio abierta para que entraran los niños del pueblo. Así que me di la vuelta. Vi a un extraño invitado inesperado en el patio. Era alto, tenía un rostro muy atractivo y vestía traje y corbata. Sus rasgos eran delicados y parecía mestizo, claramente no de aquí. Esa fue la primera vez que Antonio y yo nos conocimos. 8. Mirando hacia atrás, Antonio dijo que cuando me vio, sentado al piano,
rodeado de flores. Parecía un príncipe de cuento de hadas. Bromeé diciendo que parecía más bien un príncipe. Ahora, bajo mi mirada desconcertada, el intruso se disculpó. Lo siento, me atrajo la música de piano. Es preciosa. Su voz sonaba profunda, con un aire amable y experimentado. Recordé la reciente mención del jefe de la aldea sobre inversores que venían a inspeccionar los campos de té de la aldea. Esta persona debía ser la de allí. Dije, no pasa nada. El hombre, aparentemente notando la poca audiencia, dijo algo sorprendente: ¿puedo quedarme a escuchar? Quizás hacía tanto tiempo que no veía a alguien de fuera del mundo real, o quizás simplemente estaba siendo educado. Acepté. Ese día, la música de piano resonó en mi patio durante un buen rato. Después, toqué una pieza nueva que había compuesto, y el hombre me preguntó específicamente qué era, diciendo que no la había escuchado antes, pero que era hermosa. Guardé silencio un momento y luego dije, todavía no le he puesto nombre. Pareció aturdido por un momento, luego rió entre dientes y empezó a elogiar mi música. El hombre se presentó y, como esperaba, estaba allí para inspeccionar la música. Según la etiqueta social humana, yo también debería presentarme. Llámame Carlos. Todos en el pueblo me llaman así. Los mayores me llaman Carlos, y los menores me llaman hermano Carlos. Pensé que era un encuentro normal y corriente, y que después de eso seguiríamos siendo desconocidos. Parecía rico o noble, y no se quedaría mucho tiempo en un lugar así. A la mañana siguiente, sin embargo, lo vi en la puerta del patio. Todavía era temprano. Lo vi trayendo el desayuno y me dijo, Carlos, ¿quieres tocar el piano hoy? Me quedé atónito por un momento, luego asentí inconscientemente. Era un buen oyente, la única persona en el pueblo que sabía algo de teoría musical, y teníamos mucho en común. Los campos de té del pueblo se habían subcontratado, lo cual era una fuente de ingresos, y los aldeanos estaban muy contentos. Con la construcción de la carretera, viajar sería más cómodo y la economía también mejoraría. 9. Antonio se alojaba aquí por alguna razón desconocida. No vivía en el pueblo, sino en un hotel en la capital del condado, y el ambiente era bastante normal. No sé qué más tenía que hacer, pero venía a verme casi todos los días. Como había venido varias veces, Antonio me había oído cantar con naturalidad. Parecía que le gustaban mucho mis canciones, y varias veces quise compartir el perfil de Gumin con él para que lo escuchara. Hacía tanto tiempo que no interactuaba con alguien así, y me resistía un poco, pero él era muy mesurado en sus palabras y acciones. Dudé un momento, y luego, naturalmente, se hizo amigo mío. Durante casi un año, mi vida estuvo llena de música y mi pequeño jardín. La aparición de Antonio fue repentina, pero también tenía una presencia sutil y poderosa. No sé si Antonio sabía quién era yo. Mucha gente en línea intentaba descubrir la identidad de Gumin. Si él quisiera, incluso podría averiguar más sobre Carlos. En mayo, cayó un aguacero torrencial, increíblemente fuerte, y Antonio se quedó atrapado en mi casa. Él y yo nos apoyamos en la puerta, mirando la lluvia. Llovía con fuerza como una cascada, y su coche era arrastrado sin cesar afuera. El pronóstico del tiempo en mi teléfono indicaba un aguacero torrencial. Después de un rato, suspiré, ¿por qué no te quedas en mi casa esta noche? Antonio se giró para mirarme. ¿Te parece bien? ¿Será demasiada molestia para ti? Sentí un toque de anticipación en su tono, puede que llevara mucho tiempo interesado en mi casa. Lo llevé arriba para elegir una habitación. Miró a su alrededor y finalmente se decidió por la habitación de invitados contigua a la mía. 10. Cocinamos juntos de nuevo. No parecía un buen cocinero, pero era sorprendentemente hábil. Parecía que estaba siendo demasiado obvia con mis faroles habituales. Los días de lluvia intensa no son buenos para mí ni para mi jardín. Llevo tanto tiempo sin medicación, y de vez en cuando, mis emociones me abruman, tirando las flores al suelo. Me senté en el ventanal, mirando la lluvia caer afuera, con la mirada vacía, como si algo la bloqueara. No sabía en qué estado me encontraba, pero por un momento, tuve la ilusión de estar desconectada del mundo. De repente, las voces en mis oídos se aclararon. Me giré y vi que Antonio había entrado en mi habitación en algún momento, la luz del exterior se derramaba en mi habitación tenuemente iluminada. Se disculpó cortésmente, lo siento, toqué la puerta un buen rato y no te oí responder, así que me tomé la libertad de entrar. No dije nada, pero seguí su figura con la mirada. Antonio sostenía una taza de agua caliente, la colocó sobre mi escritorio y se acercó lentamente. No quería hablar con él en ese momento.
Debería irse y cerrar la puerta. Pero Antonio hizo algo inesperado. Me puso la mano en la cabeza, la movió y me la frotó. No sabía qué hacía. Luego me acercó la cabeza. Mi frente se apoyó en su cintura y sentí las yemas de sus dedos rozando lentamente mi mejilla. La suave fricción me traía un calor palpable a la piel. Era alto, media cabeza más alto que yo, y debía de estar en muy buena forma después de años de ejercicio. En ese momento, una repentina inspiración me invadió y lo miré. Bajó la cabeza, con la mirada fija en mí. La habitación estaba en penumbra, pero nuestras miradas se cruzaron. Hay gente que tiene una mirada cariñosa por naturaleza. Tras una larga pausa, mis cuerdas vocales parecieron finalmente recuperarse. Le pregunté, «Antonio, ¿te gustan los hombres?» Se rió suavemente, «No, me gustas tú». 11. Pensé en mi anterior compromiso con Miguel y por qué aceptarían que estuviera con un hombre. Era simple, Miguel era hijo ilegítimo, con un medio hermano que ya estaba casado y tenía hijos. Traerlo de vuelta siendo niño era un pretexto para el matrimonio. A la familia García no le importaba si prefería hombres o mujeres. Recordé que Antonio era hijo único. Solo llevamos menos de un mes conociéndose, le recordé. Dijo, a veces el amor no requiere esas condiciones. Soy un adulto que entiende mis sentimientos y sabe lo que digo. No respondí. Pero le recordé que estaba enferma. No se fue. Después de la tormenta de ese día, parecía haber encontrado una mejor razón para quedarse. Siempre guardaba una muda de ropa y artículos de aseo en su coche para las noches. No lo entendía. ¿Acaso no trabajaba? 12. Pero Antonio era muy buena persona. No solo sabía un poco de música, sino que también era mucho mejor filmando y editando que yo. Se mantuvo a mi lado con naturalidad, sin que le pidiera ningún reconocimiento oficial. Después de la fuerte lluvia, muchas de las flores del jardín se convirtieron en abono. Antonio parecía estar como en casa mientras cuidaba el jardín. No siempre llevaba traje, cuando vestía de forma informal, parecía más joven, como alguien que acababa de incorporarse al mercado laboral. Gracias a Antonio, mucha gente notó un cambio en el estilo de mis vídeos de canto, al menos, eran mucho más pulidos. Bromeaban diciendo que había cambiado de equipo. Sin embargo, tras el cambio de estilo, los comentarios parecían haber recibido muchas más críticas positivas. Parecían tener algunos problemas con mi estilo de edición original. Pobre humano. 13. La cuenta que grabó el pequeño jardín se hizo viral de la nada. No sé si fue porque mi mano estaba en la toma un día, o si fue porque el paisaje del jardín era realmente precioso en ese momento. En la grabación, vieron el piano que había llevado al patio. Estaba probando una nueva pieza, tocando y parando, pensando en la melodía. Antonio estaba filmando el patio y también editó el siguiente vídeo. Me pareció bueno, así que lo subí. Alguien ofreció un precio alto por mis plantas en maceta. Alguien que sabía del tema se dio cuenta de que eran raras y difíciles de cultivar. No quería venderlas, pero ofrecieron demasiado, así que vendí algunas e incluso le pedí prestada la tarjeta bancaria a Antonio. Ahora mismo no quiero usar mi propia tarjeta. Ha sido de mucha ayuda, así que la consideraré su sueldo. Antonio jugueteó con la tarjeta bancaria que tenía en la mano, con los ojos entrecerrados. Carlos, ¿piensas quedarte conmigo? Le dije con sinceridad, no puedo permitírmelo. Se rió, si puedes, soy muy tacaño. No respondí. Dijeron que les gustaba ver mis manos en las fotos, así que Antonio me ayudó a tomar algunas. Tengo diferentes actitudes hacia las dos cuentas. Básicamente, publico mi música en la cuenta de canto y la dejo en paz. En la cuenta del patio, respondo con gusto a algunos comentarios. Les gusta cómo trabajo en mi patio, es elegante. 14. Pasar tiempo con Antonio es bastante agradable. A veces tiene que hacer viajes de negocios, probablemente a la empresa para gestionar asuntos. El resto del tiempo, se queda conmigo. No sé cuánto tiempo se quedará. El camino del pueblo está arreglado, es de cemento. Es cierto que el dinero mueve el mundo. Con el dinero disponible, el proyecto se completa rápidamente. Con un acceso más fácil, la actividad económica externa puede fluir. He notado que el jefe del pueblo está radiante últimamente, me pregunto qué buenas noticias habrá. Antonio ha estado fuera los últimos días, así que le pedí que me trajera una taza de té con leche de afuera cuando regrese. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo tuve, y lo extraño un poco. 15. Pero justo estos últimos días,
Los aldeanos me dijeron que alguien estaba grabando material promocional para este proyecto, que se está llevando a cabo en varios pueblos cercanos. No le di mucha importancia. Hasta que un día, al volver del mercado al mediodía, vi a un grupo reunido frente a mi casa. Parecían querer entrar, pero los funcionarios del pueblo se lo ponían difícil. Este señor se está recuperando aquí. No le gusta conocer a desconocidos. En cierto modo, soy un hombre rico en el pueblo. He donado mucho dinero, así que merezco el cariño y el respeto que recibo. Había bastante gente allí, y no me fijé bien. Pero al acercarme, pude ver quiénes eran y me detuve en seco. Varias caras conocidas. Entre la multitud, vi las cámaras, las miradas de sorpresa y a varios antiguos compañeros. Entre la multitud, vi a Juan, su expresión era una compleja mezcla de sorpresa y otras emociones. También estaba Luis, y dos famosos de primera línea, un hombre y una mujer. Mi fama era, bueno, notoria, y probablemente lo sabían. Probablemente estaban grabando material para un programa de variedades. Al compararlo con lo que había mencionado el aldeano, lo comprendí. Realmente sentí como si el tiempo se hubiera desorganizado. En retrospectiva, lo único que no había previsto ese día era que no solo estaban grabando un programa de variedades, lo estaban transmitiendo en vivo. Así que, en el momento en que aparecí en cámara, los cientos de miles de espectadores de la transmisión en vivo también me vieron. 16. Me acerqué bajo la mirada de todos, con expresión tranquila. El jefe de la aldea todavía parecía avergonzado. Carlos, este es un equipo de televisión que está grabando en nuestro pueblo. Han visto que tu jardín es precioso y quieren entrar a echar un vistazo. Tú. Jefe del pueblo, dije rotundamente, no estoy de acuerdo. Después de eso, saqué mi llave e intenté abrir la puerta. Juan habló de repente, hermano Carlos, ¿cuánto tiempo sin verte? Los presentes se despertaron de repente con sus palabras. Hermano Carlos, ¿dónde has estado todo este tiempo? Todos han estado tan preocupados por ti. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿Quieres saludar a todos los que están frente a la cámara ahora? Te han echado mucho de menos. Juan llevaba tanto tiempo actuando así que pensó que aún podía usar este truco para hacerme entrar. Me giré y miré a la cámara, ¿estás transmitiendo en directo? En ese momento, todos los presentes guardaron silencio. Hacía tiempo que no me enfrentaba a una situación así, pero no pasa nada. Puedo adivinar lo que piensa el público. Probablemente se preguntan si tengo nuevos patrocinadores, por eso de repente aparezco en un programa de variedades para blanquear mi imagen y empezar de cero. Me da pereza lidiar con eso. Dije, lo siento, no los conozco bien, así que no los entretendré. Entonces abrí y cerré la puerta, los dejé afuera y volví a entrar. No me importaba quiénes fueran. 17. Como esperaba, en un año, la industria del entretenimiento se había olvidado de mí. Pero de la noche a la mañana, todos volvieron a mencionarme. El programa de variedades que Juan y sus amigos estaban haciendo era un programa de bienestar público, y con varios nombres importantes, tenía mucho tráfico. Mi aparición les recordó quién era Carlos y lo que había hecho. Internet no tiene memoria, eso es una premisa. Es una pena que, a pesar de sus quejas, no puedan encontrar ni una sola cuenta mía. Por la noche, volví a ver al equipo de producción rondando mi jardín y no pude evitar fruncir el ceño. Probablemente vieron el tráfico y querían aprovecharse de mi precaria reputación. Pidieron a los funcionarios del pueblo que se pusieran en contacto conmigo, diciendo que querían concederme una entrevista. Rechacé la oferta. Sin empresa, sin contratos, esta vida es adictiva. Hace poco conseguí un gatito, uno naranja, al que llamé Naranja. Corretea a menudo por el jardín, pero es bastante sensato. Sabe que no debe tocar mis flores y se mantiene alejado de las plantas que le hacen daño. Por culpa del gato, mis gastos han aumentado un poco. Buscaba a Naranja en el jardín para alimentarla. Hermano Carlos, oí la voz de Juan. A través de mi puerta, vi a mi supuesto hermano menor, que en realidad era solo unos días menor que yo. Nos miramos a través de la puerta hueca, con los ojos llenos de una suficiencia y un desprecio que ni él mismo percibía. Antes de los 12 años, era como si nuestras vidas hubieran dado un giro. Después, era como si siempre estuviéramos en un grupo de comparación. De niña, y entendía claramente la identidad de mis padres, sufrí su negligencia y favoritismo. Naturalmente, odiaba a Juan, pero sabía que mi dolor no se debía solo a él. En un año, había asimilado los últimos 20 años. Juan, ¿qué pasa? No quise abrirle la puerta. Me dijo,
¿Por qué borraste tus redes sociales y desapareciste? Todavía tienes tanta gente a la que le gustas. ¿No has pensado en ellos? La industria del entretenimiento es un lugar tan extraño. Incluso cuando la mayoría me critica, hay una pequeña minoría que me apoya. Pero hay tanta gente en la industria del entretenimiento. No importó. Ya tendrán a alguien que les guste más. Miré a Juan y le pregunté, ¿por qué preguntas esto? A lo largo de los años, había sufrido mucho a manos de Juan. Así que cuando se quedó allí, sin mencionar a mis padres ni a la familia Rodríguez, supe que algo andaba mal. Sin darse cuenta de la intención calculadora en sus propios ojos, continuó, hermano Carlos, creo que no tienes que ser tan impulsivo. Todavía hay mucha gente que se preocupa por ti. Lo interrumpí, ¿y por qué? ¿A ti también te preocupas por mí? Hizo una pausa y luego, instintivamente, dijo, por supuesto. Le hice una mueca, en ese caso, háblame de tus padres. ¿Están bien? Los estás cuidando bien, hermano. En cuanto dije eso, vi un destello de sorpresa en los ojos de Juan. 18. Cuando Juan se giró presa del pánico y pidió a alguien que dejara de grabar, supe que tenía razón. Esta táctica suya siempre había funcionado. Yo nunca hablaba de la familia Rodríguez en público. Incluso cuando no nos estaban grabando, me daba pereza hablar de ello con él. Además, mis padres no me dejaron revelar la identidad de Juan ni su relación, así que, naturalmente, no lo mencioné. Pero este año ha sido tan cómodo. Me siento tan feliz de no tener que leer las caras de la gente ni adivinar qué están pensando. Juan estaba muy nervioso, probablemente porque estaba ansioso. Todavía estaba grabando un programa de variedades. Con su popularidad actual, probablemente tenía su propio fotógrafo. Para un programa de variedades en vivo, la gente lo estaría siguiendo a todas horas. Yo estaba dentro de la puerta, así que no podía ver con claridad desde afuera. Alguien debía estar escondido detrás de él hace un momento. Todavía estaba en vivo. Pensó que estaba seguro de que no mencionaría a la familia Rodríguez, pero ya no quiero ser un buen hijo. Después de un año sin contacto, su percepción de mí sigue anclada en el pasado. Solo si no me importa la vida de los demás puedo ser feliz. Ni siquiera necesité mencionar la identidad de Juan. Si lo que acabo de decir saliera a la luz, la gente investigaría los detalles. La enorme diferencia de recursos entre Juan y yo, cuántos hijos tenía la familia Rodríguez y, finalmente, la identidad de Juan. No quería prestarle atención, él mismo se lo buscó. Mirando a Juan afuera, me reí entre dientes, alguien sigue grabándonos. ¿Estás haciendo esto otra vez? Eres tan mayor, ¿por qué sigues siendo tan infantil, hermano? Tuve que usar el término, hermano, para disgustarlo. Se giró y me miró fijamente, pero no vi ninguna amenaza. 19. Los problemas de Juan le llegaban a él. Los míos también me llegaban a mí. A la mañana siguiente, vi a Miguel, polvoriento y exhausto, de pie en la puerta, sumirse en el silencio. Mi naranja estaba justo dentro, jugando con su cola, tan tonta y adorable, incapaz ni siquiera de cuidar la casa, y un extraño estaba de pie en la puerta. Carlos, dijo primero, ¿cuánto tiempo sin verte? Lo miré y respondí, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Puedo pasar?, preguntó. Dije con calma, lo siento, no soy muy bienvenido. La mirada demacrada en el rostro de Miguel era genuina. Sabía que había sido difícil llegar hasta aquí, pero ¿qué tenía que ver conmigo? Dijo, Carlos, te he llamado muchas veces este año y te he buscado muchas veces. Tu tío y tu tía también están preocupados por ti. Lo interrumpí, están preocupados por mí. Entonces, llamaste a la policía. ¿No es suficiente con alguien que lleva un año desaparecido para llamar a la policía? Miguel se atragantó. Por supuesto que sabía la razón. Mis padres estaban preocupados de que si llamaban a la policía, mi identidad se revelara. Los chismes sobre familias adineradas a veces pueden ser mucho más intrigantes que los chismes sobre famosos. O quizás, a sus ojos, mi año de desaparición fue solo una estratagema. Mira, por fin me han visto. Miguel abrió la boca y dijo, Carlos, vuelve conmigo. Hermano Miguel, olvídalo, dije. Ya no hay nada entre nosotros. Carlos, no puedes romper un compromiso con una simple palabra, dijo Miguel, dando un paso al frente. Sabes, trato a Juan como a un hermano menor. Lo conozco desde que éramos jóvenes. Tú y él son diferentes. Me agaché, cogí la naranja, miré a Miguel y suspiré. Hermano Miguel, solo vivo en el pueblo, no fuera de línea. ¿Sabes lo populares que son tú y Juan en línea?
Independientemente de si había alguna ambigüedad entre Miguel y Juan, él había permitido que el otro cruzara la línea. Incluso alguien tan indiferente como yo sabe cuánto se habla en línea sobre la unión de dos hijos adinerados, Miguel y Juan. Miguel, ¿qué haces aquí?, intervino otra voz. Vi a Juan acercarse. Su equipo seguía filmando, así que, como era de esperar, seguían allí. No quería ver a esa gente. Era una visión extraña tan temprano. Hoy no vi a nadie cerca de Juan. 20. Hermano Carlos, ¿de verdad necesitas que tus padres vengan a recogerte en persona antes de que estés dispuesto a volver? Extendí la mano para acariciar al gatito que tenía en brazos, luego levanté la vista, solo para detenerme de repente, mirando más allá de ellos, al otro lado de la calle. También oyeron el sonido de un coche y se giraron para ver un Porsche aparcado no muy lejos, seguido de otro hombre que parecía exhausto. Cuando vi a Antonio, pensé que era una imagen realmente hermosa. Era la persona más agradable que había visto en los últimos días. Tan guapo. Caminó directamente hacia mí. Aunque yo estaba justo en la puerta, Antonio sacó su llave y la abrió él mismo con facilidad. Había algo ostentoso en sus movimientos suaves. Le di la llave porque a veces venía a verme cuando aún dormía o estaba en el estudio, sin mirar su teléfono. Después de abrir la puerta, la volvió a cerrar antes de que nadie de afuera pudiera reaccionar. Incluso me abrazó. Olía a gel de ducha, como si acabara de ducharse. Dijo, es demasiado temprano. La tienda de té con leche está cerrada. Haré que te lo traigan esta tarde. Ah. Carlos, ¿quién es?, dijo Miguel tras un momento de silencio. Nuestro compromiso aún no ha terminado oficialmente, ¿y vives con otro hombre? Dije, seguro que te hablé de romper el compromiso. Alzó un poco la voz, pero no acepté. ¿Cuándo acepté romper el compromiso contigo? Juan, que estaba de pie junto a él, palideció un poco. Miguel parecía un poco ansioso. Dijo, Carlos, vuelve conmigo. Podemos hablarlo. Quizá finalmente se dio cuenta de que yo ya no era la persona con la que él y yo podíamos encontrar consuelo en un hogar extraño. Él era un hijo ilegítimo, y yo era su hijo biológico, como su hijo ilegítimo. Cuando nos conocimos, éramos como una pareja acurrucada buscando calor. Había desarrollado algunos sentimientos por él, pero los matrimonios entre familias adineradas a veces no priorizan la conexión emocional, así que no había una relación romántica entre nosotros. Solía pensar que al menos sentía algo de afecto por mí. Pero más tarde, se hizo evidente que siempre le había atraído el aura de Juan. Juan había sido un joven deslumbrante desde niño, y todos en la industria sabían que era hijo ilegítimo, mientras que mi identidad era, en realidad, incierta. Pero él lo sabía, sabía que yo era el hijo biológico de familia Rodríguez. Es solo que estaba demasiado conflictuado con todos. Justo entonces, vi a alguien con equipo de cámara salir de la esquina. El fotógrafo se sintió un poco culpable al verlo. Juan claramente no se lo esperaba, ¿cuándo llegaste? ¿Iniciaste la transmisión en vivo? El fotógrafo asintió. Era obvio que Juan se había colado, y el equipo de producción no lo sabía, así que iniciaron la transmisión en vivo para buscarlo, con la esperanza de capturar el momento clave. Y ahora probablemente lo habían hecho. Antonio se paró frente a mí y no me molesté en seguirle el ritmo. Me llevé a Antonio y al gato a casa. Esta es una residencia privada y no podían entrar. Pero este equipo de producción me interrumpió la vida, y tuve que pedirle al jefe del pueblo que les advirtiera que no volvieran a acercarse. 21. Antonio regresó un poco antes de lo esperado y le pregunté al respecto. Dijo, vi algo en internet y volví corriendo a verte. Guardé silencio un momento y luego dije, ¿sabes quién soy, verdad? Sí. No reaccionó de ninguna manera. Lo pensé, y no me sorprendió que me conociera, dada su conexión a internet. Antonio me veía a menudo e incluso consiguió un trabajo a tiempo parcial grabando y editando vídeos para mí. Sabía mi nombre y a qué me dedicaba, así que no me sorprendió. No sabía qué decir, así que le pregunté, ¿sigues haciéndome la pelota? Se rió, ¿sabes que soy un ingenuo? Sabía que era rico y que quería a todo tipo de hombres y mujeres. Quizás era solo una novedad, quizás no había conocido a nadie como yo. Las relaciones son algo muy extraño. Dices que no las tienes, pero luego parece que están ahí. Dices que sí, pero luego parece que faltan. Antonio me tocó la cabeza. No pasa nada. Aún queda mucho camino por recorrer. 22. Uno de mis nombres de usuario de internet desapareció.
La cuenta del jardín de mi amigo de la infancia es bastante popular ahora mismo. Se filtró una grabación de su transmisión en vivo y descubrieron un gran parecido entre el jardín donde vivo y los vídeos publicados en la cuenta. Alguien incluso desenterró los datos de mi antigua mano, y muchísima gente inundó mi cuenta preguntando si Carlos era el responsable. No respondí. Dejé de actualizar. Es aburrido. Mi dirección ya está expuesta, y algunas personas ya amenazan con registrarme y revelar quién está detrás de la cuenta. Antonio me preguntó si quería mudarme. Dijo que tenía una casa con jardín donde podía hacer lo que quisiera, y que había guardias de seguridad, así que nadie me molestaría. Podría dejar que el pueblo se encargara del jardín. Le pregunté, ¿cuánto cuesta el alquiler? Se rió, negociando dinero con un lameculos. Guardé silencio un momento y luego pregunté, ¿eso cuenta como que me apoyas? Dijo, solo me estaba dando la cara. Antonio fue muy amable. Mientras empezaba a moverme, me encontré con Luis, con aire sospechoso, en la puerta. Al verme, dejó de esconderse. Oí que habían terminado de grabar, pero ¿qué sentido tenía que se quedara aquí? No tenía intención de responderle, pero el tipo me llamó tímidamente, Carlos. ¿Qué pasa? La puerta del patio llevaba 2 días abierta. Antonio hizo que alguien viniera a mover cosas. Luis me miró con una expresión complicada, tengo algo que preguntarte. Sí. No soy muy paciente. Era muy extraño. Antes me miraba con ojos que no eran ojos y narices que no eran narices, pero ahora parecía que tenía una segunda personalidad y era bastante humilde. ¿Conoces a un cantante llamado Gumin? No lo conozco. Cuando estaba a punto de irme, Luis se puso nervioso y me agarró. Es muy popular en Internet. ¿Cómo es posible que no lo conozcas? Le pedí que me escribiera una canción antes, y la dirección IP de su cuenta está aquí mismo. Se lo pregunté a los aldeanos, y eres el único que toca música con regularidad. ¿No conoces a otros cantantes? ¿Fuiste al programa de variedades solo para encontrar a esta persona? Dijo con franqueza, la verdad es que no. Solo pasé a verlo. Recordé los mensajes anteriores de WeChat. Luis no dejaba de preguntar si podíamos vernos en persona. Últimamente no mantengo mucho contacto por WeChat, solo con algunos clientes y Antonio. Recuerdo que no respondí. Lo olvidé. No era una persona importante, ni un asunto importante. Le dije, no conozco a ningún cantante. Le preguntaste a la persona equivocada. Con torpeza, después de decir esto, los de la mudanza salieron con mi piano. Por alguna razón, la mirada de Luis estaba fija en mi piano. El trabajador lo apartó. Luis, aparentemente poseído por su mano grotesca, pulsó de repente algunas teclas de mi piano mientras yo no prestaba atención. El sonido del piano resonó y los ojos de Luis se abrieron de par en par. Luego, su mirada pasó del piano a mi rostro. Pareció darse cuenta de algo de repente, pero también se resistía a creerlo. Finalmente, una expresión compleja permaneció en su rostro. Está enfermo. Entonces lo vi sacar el teléfono del bolsillo y, justo delante de mí, tocarlo. Al instante siguiente, mi teléfono vibró. No me gusta configurar sonidos, pero la vibración fue bastante fuerte. La pantalla indicaba una llamada de WeChat de Luis. Permanecí en silencio, y Luis también lo vio claramente. Su visión del mundo pareció desmoronarse. Mantuve la calma mientras indicaba a los trabajadores que movieran las cosas. Luis incluso parecía a punto de llorar. No entiendo cómo un hombre adulto como él podía ser tan pretencioso. Se quedó en mi puerta con los ojos rojos. Cualquiera que no lo supiera pensaría que le había hecho algo. Me preguntó, ¿cómo puedes ser anónimo? ¿No eras actor antes? Yo, ¿y a ti qué te importa? Luis. Se siente tan bien no preocuparse por la vida de los demás. Seguí moviéndome metódicamente. Luis parecía a punto de decir algo, pero al final se lo guardó. Mudarme a casa de Antonio con mi gato es realmente enorme. Juzi estaba tan emocionado, como si fuera el dueño del mundo. El patio trasero no parecía algo que pudiera arreglar sola. Había una empleada doméstica y un jardinero. Antonio dijo que podía encargarme de la decoración del patio. Quizás sabiendo que me gusta estar sola, a menudo me dejaban sola. Después de que la cuenta del patiocito se silenciara, sus seguidores finalmente se dieron cuenta e inundaron Internet con información, desacreditando por completo al bloguero. A muchos les daba igual quién fuera Carlos.
Algunos incluso empezaron a defenderme, diciendo que, ¿cómo era posible que alguien que había dedicado un año y tanto esfuerzo a decorar un patio pequeño fuera como se describía en línea? Algunas personas están empezando a darse cuenta de que la información negativa sobre mí no era realmente sólida. Ahora parece más bien un bombardeo premeditado. Internet es así, siempre hay gente que sigue a la multitud, y siempre hay una segunda opinión. Además, la identidad de Juan está siendo expuesta. Quienes más me criticaron inicialmente fueron sus fans, y ahora tanto la familia Rodríguez como la familia García lideran las búsquedas más populares. Primero, la identidad de Juan, y segundo, la relación de Miguel con Juan y conmigo. La familia García también se ha visto afectada. Debido a la opinión pública, si realmente soy miembro de la familia Rodríguez, ¿cuál es el motivo de mi trato anterior? Si realmente soy el hermano de Juan y Miguel es mi prometido, ¿cuáles son sus roles y los de Juan? Lógicamente, la familia Rodríguez y la familia García eran perfectamente capaces de silenciar el asunto, o al menos evitar que llegara a un punto crítico tan rápido. Pero la realidad fue que, poco después de mudarme, apareció una avalancha de informes en línea sobre la identidad de Juan. El hecho de que él fuera adoptado y yo su hijo biológico ya no era un secreto. Los internautas se sorprendieron al principio, luego guardaron silencio, antes de finalmente decir un 6, colectivo a la familia adinerada. La persona que dio la noticia estaba claramente de mi lado, describiendo elocuentemente la trágica naturaleza de mi infancia en cientos de palabras. Pensé que la redacción era buena, pero un poco exagerada. Solo puedo decir que la persona detrás de esto es increíblemente poderosa. Cosas que nunca había presenciado, ni siquiera sabía, salieron a la luz. Por alguna razón, Antonio seguía sin ir a trabajar a menudo, trabajaba principalmente desde casa. Entonces me habló. Aparté la vista del teléfono y miré a Antonio, que estaba cerca. ¿Lo hiciste? No vio mi pantalla, pero sabía de qué hablaba y no lo negó. Dijo, sé tú mismo. 24. Mis escándalos pasados parecen estar saliendo a la luz y aclarándose poco a poco. Las personas que solían criticarme sin descanso parecen haber desaparecido de repente. Algunos me defienden, mientras que otros siguen usando la bandera del capitalismo, afirmando que mi actual blanqueo es una estratagema del capitalismo y que estoy a punto de volver. Claro, Antonio tiene bastante capital. El clímax de la opinión pública probablemente comenzó cuando la cuenta principal de Luis actuó en mi nombre para criticar una cuenta de marketing. Sus fans e internautas se quedaron atónitos, preguntando si era él y si su cuenta había sido hackeada. Porque todos creían que me odiaba. No sé qué le pasa a Luis, está usando su cuenta principal para volverse loco, diciendo ser fan mío. De hecho, había un término de búsqueda popular llamado el regreso de Carlos. Le eché un vistazo, pero lo ignoré. Aún así, mis padres vinieron a casa. De alguna manera consiguieron mi número de teléfono y llamaron. Lo pensé, pero finalmente contesté. En cuanto se conectó la llamada, oí la voz de mi madre. Carlos, ¿eres tú? Asentí. La voz de mi madre estaba teñida de lágrimas. Carlos, ¿por qué no has contactado con casa en tanto tiempo? Te extraño mucho. Mamá, si no me encuentras, llama a la policía. Ellos sí pueden encontrarme. Quizás por mi réplica, mi madre se quedó en silencio un momento. Le pregunté, ¿qué te pasa? Al cabo de un rato, su voz volvió, tímidamente. Carlos, ¿difundiste toda esa información por internet? No. En ese momento, la voz de Juan llegó del otro lado, como no iba a ser él. Si no hubiera dicho esas cosas en la transmisión en vivo, ¿cómo iba a saberlo alguien? Me reí. Juan, ¿no subiste tú mismo? ¿Quién te iba a decir que eras tan tonto como para dirigir una transmisión en vivo? ¿En qué estabas pensando? ¿Creíste que nadie podía verlo, idiota? Lo que decían los internautas era cierto, solo diciendo palabrotas se puede purificar el corazón. Mi madre parecía desconsolada. Carlos, ¿de qué te sirve que la familia Rodríguez sufra? Sabes perfectamente lo que Juan significa para ella. No sabía qué decir, así que solo pude decirle, pero a mí tampoco me hará daño. De nada sirve hablar si no estás de acuerdo. Querían verme, pero me negué, colgué el teléfono y los bloqueé. 25. Con Antonio, redescubrí mi pasión por arreglar el jardín, pero su casa ya era preciosa, así que cualquier cosa que hiciera sería la guinda del pastel. No estaba de muy buen humor, así que volví a cantar. Últimamente mi inspiración para componer canciones parecía haber cambiado, hasta que vi un comentario: las canciones del profesor Gumin son tan dulces últimamente, ¿estás enamorado? ¿Qué clase de tontería es esa? Ignoré el comentario,
Pero Antonio estaba leyendo mis comentarios con más atención que yo. Sonrió al leerlos. 26. Luis está muy enfermo. Me está pidiendo que escriba canciones otra vez. Me preguntó si podía verme con él ahora mismo. Para nada. Obviamente sabía escribir, pero insistió en cantar mi canción porque estaba gravemente enfermo. Pero me ofreció un buen sueldo, así que acepté. Me pidió una canción de amor, así que la escribí. Pero me preguntó si podíamos cantar a dúo. Lo pensé mucho, y finalmente Luis me convenció con su poder adquisitivo. Antonio también dijo que el dinero todavía se gana. Cuando llegué al estudio de grabación de Luis, todos abrieron los ojos como platos. Solo Luis, esta vez, fue más comedido y me invitó a entrar. Cuando empecé a grabar, todos en el estudio de Luis se quedaron atónitos de nuevo, incluso intentando revisarse los oídos. Fue como si reconocieran mi voz por primera vez. Después de la sesión de grabación, Luis me preguntó, Carlos, ¿por qué te hiciste actor? Si fueras cantante, quizá. No supe responder por qué. Solo puedo decir que cada paso fue un mar de idas y venidas. Me entregó una tarjeta de presentación, si estás pensando en volver, considera mi estudio. Prometo ofrecerte un mejor trato que cualquier otra empresa. No me negué de plano, pero después de aceptar la tarjeta, no tenía intención de responder. La nueva canción de Luis se volvió viral al ser lanzada porque fue el primero en cantar un dueto con Gumin. Sus fans pensaron que había ganado a lo grande. Gracias a él, varios clientes me enviaron invitaciones para cantar duetos. Rechacé la oferta. 27. Internet ha hecho que la gente pierda sus seudónimos. Me fotografiaron en el estudio de Luis, y el seudónimo Gumin también perdió su última capa de barniz. Pero para entonces, mi cuenta ya había acumulado decenas de millones de seguidores. Por muy grande que sea la población de Internet, es inevitable que no haya entre ellos a mis antiguos detractores. Cuando eliminaron mi seudónimo, todos guardaron silencio. Comparándolo con la cuenta del pequeño patio, parecían reacios a hablar. Quiero decir algo, pero me temo que dejará de actualizar sin decir palabra. Disculpen mi arrogancia del pasado. Lo siento, señor Gumin, lo siento, Carlos. ¿Alguien recuerda todavía cuando Carlos debutó y dijo en una entrevista que su sueño era ser cantante? Era tan honesto. Me hizo llorar. Yo también lo recuerdo. Parece que su empresa pensó que tenía buena imagen y que era apto para actuar. Es una empresa cutre que eclipsa a la gente con talento. Con razón Luis se hizo fan. Lo supo antes que nosotros. Se acabó. ¿Quién quitó su seudónimo? ¿Dejará de actualizar otra vez? ¿Quién de ustedes lo entiende? Soy a la vez detractor de Carlos y fan de dos de sus seudónimos. Es una situación complicada. Voy a tomar un sorbo. Con razón nunca responde a los comentarios. Me duele el corazón. Así que me atrevo a preguntar, ¿cuándo volverá Carlos? De hecho, la razón principal por la que la cuenta de Xiaoguanzi dejó de actualizarse es porque me mudé. Ahora vivo en casa de Antonio y no he acumulado nada, así que es difícil publicar. Después de que quitaron todos los seudónimos, el cliente pareció guardar silencio durante un buen rato. Luego, todos me preguntaron si quería firmar un contrato. Luis pareció darse cuenta de la feroz competencia. Siempre que tenía tiempo, enfatizaba que, sin importar lo que ofrecieran otras compañías, su estudio sería mejor que los demás. No tengo intención de volver. Ahora todo va bien. 28. Las acciones de Familia Rodríguez están cayendo. La reputación de Juan también está decayendo. Realmente se está cumpliendo la predicción del supuesto maestro. Familia García se distanció rápidamente del asunto. No sé qué estaba pensando Miguel, negó tener algo más que una amistad con Juan. La siguiente vez que vi a mis padres fue en el hospital. Mi mamá estaba enferma y fui a verla. Cuando llegué, la encontré llorando, sosteniendo uno de mis viejos historiales médicos. Dijo, lo siento, Carlos, mamá no sabía que estabas enfermo. Los historiales habían estado en mi antigua habitación, había olvidado dónde los puse. Dije, no pasa nada. Me preguntó, ¿no quieres perdonar a mamá? Me quedé callado. No se trataba de perdonar o no. Dijo que la familia Rodríguez estaba pasando por un momento difícil, con competidores aprovechándose de sus desgracias. Si no lograban superarlo, la familia Rodríguez podría quebrar. Dije, no pasa nada. Juan es lo mejor para la familia Rodríguez. Ella dijo. De hecho,
Juan había sido atacado recientemente por sus rivales, pero no inventaban rumores. La mayor parte de lo que decían era cierto. Cuando alguien cae en esta situación, es normal que lo ataquen cuando está deprimido. Mi padre llegó después. A diferencia de mi madre, él no era de los que se andaban con rodeos. Me acusó directamente de falta de lealtad filial y despotricó sobre cómo había perjudicado a Juan y a la familia Rodríguez. No importó, lo ignoré. 29. Poco después de visitar a mi madre en el hospital, ocurrió algo digno de mención. Arrestaron al jefe en quien mis padres confiaban. Lo acusaron de fraude y delitos financieros. También arrestaron a varios directores ejecutivos conocidos, incluyendo al amigo que les presentó al maestro a mis padres. Aún más dramático fue que Juan, a quien mis padres adoptaron de un orfanato, resultó ser el hijo ilegítimo de ese amigo. Así que la afirmación de que mi horóscopo les traía mala suerte a mis padres y que Juan era favorable para la familia Rodríguez no era más que un engaño. Pero en muchos casos, mis padres fueron quienes más lo creyeron. Incluso después de saber la verdad, seguían sin poder creerlo. Estaban sumidos en la confusión, luchando contra el arrepentimiento y la incredulidad, y resentidos. Y aprendí a ser yo mismo. Me sentí como en una nueva vida. Las sombras del pasado se desvanecieron. Me dejé llevar, pero no me perdoné. Observé con impotencia cómo la familia Rodríguez decaía y Juan sufría las consecuencias de sus propios actos. Encontré a alguien que me amaba. Antonio era un cazador verdaderamente paciente. Esperó hasta que caí voluntariamente en su trampa y caí con él. Más tarde, actualicé un vídeo mío cantando y tocando el piano, grabado desde atrás. Pero al final, se oyeron mi voz y la de Antonio. De repente, me preguntó, ¿tienes algo que decirles a quienes te apreciaban antes? Lo pensé un momento y respondí, solo discúlpate. Que me apreciaran los hizo sentir inferiores. Por alguna razón, más tarde lo llamaron el fanfic más abusivo del año. No volví, pero seguí actualizando mi trabajo. Al principio, me suplicaron que volviera y apareciera en la gran pantalla. Muchas compañías me ofrecieron ramas de olivo, pero me negué. Más tarde, cambiaron su enfoque, culpando a las grandes compañías de entretenimiento por ser inútiles y no lograr impresionarme. Historia adicional, punto de vista de Miguel. Cuando conocí a Carlos, era un completo inadaptado en familia Rodríguez. Era inseguro y cohibido. Yo era un cabrón, y también me sentía fuera de lugar en familia García. Nos aferrábamos el uno al otro buscando calor. Juan era diferente. Brillaba con fuerza. Intenté ascender, pero nunca lo alcancé. No fue hasta que familia García se dio cuenta de mis habilidades que finalmente capté su atención. Me gustaba Carlos. Pero en aquel entonces, me cegaba el aura que siempre había admirado de Juan. Así que me lo merecía. Después de que me dejó, Carlos brilló con fuerza, pero también estaba fuera de mi alcance. Resulta que siempre fue excelente, y fuimos nosotros quienes lo eclipsamos. Extra, punto de vista de Antonio. Ese día, vi a Carlos tocando el piano entre las flores, con las yemas de sus dedos danzando. Llevaba una camisa blanca y el cabello le caía en cascada sobre la frente. Entre la música y la fragancia de las flores, era como el principito de un cuento de hadas. Como una rosa roja plantada en mi corazón. Quería llevármelo a casa y cuidarlo. Fin del artículo.